luteinizante, las cuales van al ovario y estimulan el desarrollo del cuerpo lúteo y el desarrollo de los folículos, las cuales secretan estrógeno y progesterona. Al momento que alcanzan cierto nivel, inhiben al hipotálamo y a la hipófisis. Las acciones en las hormonas en el ovario. La hormona foliculoestimulante estimula el crecimiento y maduración del folículo ovárico, favorece la mitosis de las células de la granulosa y la formación de la teca. Se encuentran receptores específicos de la célula. Se encuentran receptores específicos en las células de la granulosa y los folículos preantrales. Estimulan la formación de nuevos receptores de la propia FSH y luego de los receptores para la LH a nivel del ovario. La hormona luteinizante en la fase folicular estimula con la FSH el desarrollo de los folículos y es responsable de la secreción estrogénica en dichas células. Sus receptores específicos se hallan en las células de la teca, siendo estos inducidos por la FSH y los estrógenos. Su incremento brusco en sangre provoca la ruptura folicular y la ovulación. Induce la formación del cuerpo amarillo y su mantenimiento, y es responsable de la secreción de estrógenos y progesterona por el mismo. El ovario tiene 3 zonas de capacitación de producción hormonal. El folículo, que es mayor en estradiol y también produce un poco cantidad de progesterona y andrógenos. Y el cuerpo lúteo, que su mayor producción es de progesterona, y el estroma, y que produce mayor cantidad andrógenos. Las hormonas del ciclo femenino, los estrógenos son una mezcla de estradiol y estrona menos potente producidos en el ovario y en la corteza suprarrenal. Su acción en la adolescencia es impulsar el crecimiento del miometrio. En el endometrio aumentan el agua, electrolitos y enzimas proteínicas y promueven la regeneración del epitelio después de la menstruación y producen en la fase de la proliferación, que incluyen glándulas, estroma y vasos. Es el principal estrógeno ovárico durante la vida reproductiva, siendo su concentración su resultado de la síntesis en los folículos y de la conversión periférica del estroma secretada directamente por el ovario. La progesterona prepara al útero para la anidación. Cuando comienza a actuar, el crecimiento del endometrio cesa y se inicia la fase secretora. El estroma acumula agua, las glándulas y las arteriolas espiriladas sufren modificaciones a nivel del ovario, impide el desarrollo de un nuevo folículo, inhibe la producción de LH y estimula la liberación de FSH. Actúa sobre los centros termorreguladores del hipotálamo, provocando un ligero aumento térmico que es de 0.3 grados Celsius. Los andrógenos se convierten en estrógenos en numerosos tejidos, principalmente por la actividad de la aromatasa en la piel y el tejido adiposo. Por otro lado, el ovario produce androstenediona y pequeñas cantidades de testosterona. El ciclo sexual suele durar alrededor de 28 más menos 7 días, durando la hemorragia 4 más menos 2 días, con un volumen promedio de 20 a 60 mililitros. Está compuesto por 2 fases, la ovárica y la uterina, que están sincronizadas y avanzan al mismo tiempo. También el ciclo menstrual es más irregular durante los 2 primeros años posteriores a la menarquia y 3 años anteriores a la menopausia. La fase proliferativa, que es de los días 5 a los 13, ocurre antes de la ovulación, al comienzo de cada ciclo mensual. Parte del endometrio se descama por la menstruación, permaneciendo tras la fina capa basal. Bajo la influencia de los estrógenos que segregan los ovarios, las células del estroma y las células epiteliales proliferan, epitelizándose en la superficie endometrial en 4 a 7 días del inicio de la menstruación. La fase secretora dura del día 14 al 28. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio, progesterona, ¿Cómo?
creo que fue tu propio eco, si quieres continuar. Ok. Las glándulas se vuelven más tortuosas, aumenta el citoplasma de las células del estroma, los depósitos de lípidos y proteínas aumentan mucho más en las células en la capa funcional y el aporte sanguíneo del endometrio se incrementa. En el momento culminante de la fase secretora, aproximadamente una semana después de la ovulación, el endometrio tiene un espesor de 5 a 6 milímetros. La menstruación es la reducción repentina de los estrógenos y la progesterona al final del ciclo ovárico tras la involución del cuerpo lúteo, produciéndose la disminución de la estimulación de las células endometriales y luego la involución del endometrio. En la fase ovárica, la fase folicular, la FSH y la LH avisan a los ovarios que la FSH y la LH avisan a los ovarios que es momento de comenzar la maduración de un óvulo y en cada ciclo se desarrolla solo un óvulo, los demás sufren de una atresia que impide que se desarrollen. Cuando el óvulo madura, los ovarios producen unas hormonas, estrógenos y progesterona que viajan hacia el útero e inducen el desarrollo de la capa que lo reviste, el endometrio, que se hace más grueso y rico en vasos sanguíneos. Hacia la mitad del ciclo, un óvulo sale de uno de los ovarios, de una ovulación y entra a la trompa de falopio. En la fase lútea, si el óvulo no se encuentra con un espermatozoide en la trompa de falopio, muere. Puede durar de 1 a 3 días después de salir del ovario. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Bien, porque no ha habido una copulación, porque el espermatozoide no se ha encontrado con el óvulo. Aproximadamente 14 días después de la ovulación, los ovarios dejan de producir hormonas y esto constituye la señal por la que la capa recubre el útero, el endometrio, se desprenda y salga por la vagina al exterior, produciendo una hemorragia denominada menstruación, que puede durar de 3 a 4 días, pero su duración es variable en cada ciclo, en cada mujer. ¿Y eso sería todo? Ahora lo que necesito es que me expliques, porque ya decíamos el otro día cómo era pues esto del eje hipotálamo hipófisis gónadas. A ver, explícame un poquito qué es lo que tú entiendes como feedback negativo o retroalimentación negativa. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se da la retroalimentación? Es que las cantidades de estrógenos y progesteronas aumentan y eso impide que manda una señal al hipotálamo para que deje de producir la LH y la FSH. A ver, si estamos aumentando las hormonas, no hay menstruación, ¿eh? Para que haya menstruación, las hormonas dejan de producirse, Joan. Entonces, algo no estamos entendiendo bien ahí. Ahora te repito, vamos a comenzar el feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿A qué se refieren con eso? A ver, Vega, ayúdale por favor. Pues yo lo tenía entendido igual, pues, o sea, como de que si se está produciendo las hormonas, pues entonces se deja de producir la FSH, pues. O sea, al mismo momento de la cantidad hace que se detenga la producción. A ver, Kitsia Vanessa, dinos qué es feedback negativo o retroalimentación negativa. Y aquí vamos a ir ya participando, pues les estoy poniendo ya calificación de su participación en clase. Porque no me queda claro lo que me dijo Johan Alberto sobre cómo se inicia el feedback negativo. ¿Por qué se da? ¿Qué
Porque ya hay mucha hormona, doctor. A ver, ¿por qué menstrua una mujer? ¿Por mucha hormona o por qué menstrua? No. Porque no hubo fecundación. Porque No, baja Por la involución del cuerpo lúteo. por involución del cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo normalmente, ¿qué produce, dijeron? Testosterona. El cuerpo lúteo. Progesterona. El cuerpo amarillo, ¿qué produce? Muy bien. Pero, ¿por qué se llama feedback negativo? ¿Puedo explicarlo con algunas otras analogías? Porque no hay producción de hormonas. El cuerpo lúteo fenece, ya no produce nada, se vuelve un cuerpo albicans o una cicatricita blanco, y al no producir hormonas, ¿qué pasa? Pues no hay quien sostenga a quién, en el tema que nos ocupa hoy. Al no haber hormonas, ¿qué es lo que no se sostiene? el endometrio. El endometrio. El endometrio. Entonces, si no hay hormonas, se da el feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque no hay hormonas que sostengan al endometrio. Entonces va este aviso, decíamos, al nivel 1, lo comentábamos desde el otro día. Y ahí en el nivel 1 se le avisa, oye, no hay hormonas para que sostengan al endometrio con las hormonas. Entonces este va y le avisa al nivel 2. ¿Cuál era el nivel 2? Hipotálamo. Hipotálamo. Este produce GnRH. Y este va a ir al nivel 3. ¿Cuál es el nivel 3? Hipófisis. La hipófisis. Entonces, como estamos hablando de feedback negativo, que quiere decir que no hay hormonas, va a estimular a la hipófisis. A ver, Johan, ¿qué nos va a producir la estimulación? ¿Cómo se cortó? A ver, el nivel 2 produce GnRH, Ajá. que es el hipotálamo. Este va a ir al nivel 3, que es la hipófisis. ¿Qué produce en el feedback negativo la hipófisis? FSH y LH. No, señor. ¿Cuál es la que produce? Estrógenos. Los estrógenos se producen en los ovarios. Estamos hablando del nivel 3. Hormona liberadora de gonadotropina. ¿O cómo se dice? La mencionó Johan, pero menciona las dos y obviamente para nada. ¿No es la FSH? Pues si estamos adivinando, sí, ¿verdad? La FSH, por sus siglas en inglés, que son hormona folículo estimulante. Esta va a ir al nivel 4. ¿Cuál es el nivel 4? Ovarios. El ovario. Entonces, ahí en el ovario va a estimular en la corteza del ovario para que se empiecen a crecer folículos. Su compañera de la clase pasada nos decía que de 6 a 8, yo digo que de 15 a 20, depende de la literatura que ustedes lean. Nosotros dirán 25 folículos en cada ovario. Al empezar a crecer todos estos folículos, ¿qué producen? ¿Qué sustancia producen? Estrógenos. Estrógenos. ¿Cuál de los tres? ¿Cuáles son los tres estrógenos que hay? El uno, E2, E1, Estradiol, E2, estrol y estrona. Ok, ¿cuál es el E1? Se llama así porque fue el primero que se descubrió. ¿Cuál de esos tres que acabas de mencionar es el que? Para nada. No, el E1 es la estrona. La estrona. E1 es la estrona, que eso es lo que más se va a producir en forma extraglandular, en la grasa, con la persona es obesa, ¿verdad? Entonces, la E2, ¿cuál es? El estradiol. El estradiol. Entonces, los folículos al ir creciendo, al ir madurando, van a producir estradiol. Y este a su vez va a trabajar en el órgano blanco, nivel 5, ¿verdad? Depende de qué hablemos. Ya dijimos que mete el calcio al hueso, ya dijimos que acumula grasa.
pero aquí lo que estamos viendo en la proyección es el endometrio. ¿Qué va a hacer en el endometrio que se descamó? Pues lo va a empezar a hacer que crezca, lo estimula para que prolifere. Entonces entramos en la fase proliferativa. Ya está proliferando, está creciendo. Ya nos dijo Johan Alberto las capas del endometrio. ¿Cuáles eran, Johan? Repítelas. La basal y La basal. membranosa. Entonces, aquí tenemos dos capas, la basal y la funcional. Y la funcional se divide a su vez en dos capas más, ¿verdad? Luego vamos a ver cuáles son. La basal nunca se debe de quitar, porque para que yo ponga en el piso loseta, alfombra, tile, lo que quiera, tiene que haber una base, no lo puedo poner en el aire. Igual los tejidos tienen una capa basal. A partir de esa capa basal, entonces ahí va a empezar a estimular el estradiol o E2 y va a empezar a crecer o a proliferar el endometrio. Ya va proliferando, va creciendo el endometrio porque se tiene que preparar para lo que es, para que si hay algún día algún embarazo ahí se anide. Muy bien. Todo esto se llama fase proliferativa o estrogénica. Allí no tiene nada que ver la LH, para nada. ¿Ok? ¿Dudas hasta allí? No, doctor. Ok. Ahora, ya que proliferó el endometrio, súbitamente uno de los folículos tiene que madurar. Los demás, en condiciones normales, tienen que sufrir regresión. ¿Por qué regresan? No se sabe. Pero todos tienen que regresar, atrofiarse y uno de ellos madurar, crecer para que pueda estallar. Entonces, ya que está el folículo maduro o folículo de quién, ¿quién lo descubrió? ¿Folículo maduro de quién? De Graf. De Graf. Folículo de Graf o grafiano. Entonces, este folículo necesita que alguien lo ayude a estallar. Allí localmente va a tener líquido en el antro folicular, líquido. Tiene enzimas, pero necesita una sustancia para que lo ayude a estallar. Entonces, vamos ahora a echar mano del feedback positivo. Quiere decir positivo porque a pesar de que hay hormonas, vamos a echarlo a andar. Entonces va el aviso al nivel 1 y le dice, oye, necesitamos ya que se estalle el folículo para que libere al óvulo. Entonces ese folículo tiene que estallar. Va al nivel 2 y produce otra vez GnRH, el nivel 2. ¿Y el nivel 3 qué produce? ¿Cuál es el nivel 3, dijimos? La hipófisis. La hipófisis. Entonces la hipófisis ahora va a producir dos sustancias. ¿Cuáles son? FSH y LH. FSH y LH, hormona luteinizante. Estos van a ir, sobre todo la LH, va a aumentar porque es una de las partes que van a necesitarse para que estalle el folículo grafiano o folículo maduro. Entonces, esto va, nivel 3, FSH, LH, van al nivel 4, que van a ir a tratar de romper ese folículo, ¿ok? Para que ocurra la ovulación. Al ocurrir la ovulación, ya aquel folículo ya no se va a llamar folículo. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Porque ya se rompió. ¿En qué se convierte el folículo? Al romperse, libera el óvulo. ¿Y en qué se convierte? Cuerpo amarillo. En cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, como lo están viendo ahí en la proyección, pues se ve amarillo, ¿verdad? Lúteo sangrita. Este produce dos sustancias. ¿Cuáles son? Progesterona y estrógeno. Ok, muy bien. Entonces, la progesterona tiene un efecto contrario a los estrógenos. Entonces, si bien si hay estrógenos, va a crecer el endometrio, pero muy poquito. Más bien va a empezar a haber una secreción, un líquido. Por eso se llama fase secretora, ¿verdad? Entonces, esa fase secretora va a hacer que ya no crezca tanto el endometrio y lo va a preparar para que si hay un embarazo,
allí se anida un bebé. Por eso se llama fase secretora o progestacional, porque es la que predomina ahí es la progesterona. Esta, a su vez, ¿dónde actúa la progesterona? Los estrógenos, ya dijimos, actúan en la inteligencia del individuo, en la masa muscular, en el hueso, meten el calcio al hueso, en donde En el quiera, endometrio. ¿verdad? También en el endometrio, ¿verdad? Pues, lo van a secretar. Pero ¿en dónde más? Porque nos dijo aquí Johan Alberto que iba a haber un aumento de la temperatura, hasta nos dijo cuántos grados Celsius o centígrados, ¿verdad? ¿Dónde va a ir a actuar la progesterona? Para lo que estamos hablando del aumento de la temperatura, ¿dónde está el centro termorregulador? Que sí nos lo dijo Johan Alberto Lima. ¿Dónde nos dijo que estaba? ¿Es cerebral, doctor? ¿En qué parte? Hipotálamo. Hipotálamo. En un núcleo, el centro termorregulador está en el núcleo, en el hipotálamo, efectivamente. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar. Entonces, si hacemos una curva de temperatura basal, nos vamos a dar cuenta que una mujer ovuló. ¿Cómo? Pues porque va a haber un aumento de la temperatura. Si nosotros vemos una mujer embarazada, el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, si se embaraza la mujer, no va a fenecer, no se va a volver cuerpo albicans, va a permanecer como cuerpo lúteo, porque hasta que no haya placenta, este tiene que sostener al endometrio, si no, no existiríamos ninguno de nosotros. Si se despeña el endometrio, no existimos nosotros. Se viene con todo lo que esté ahí. Terminaríamos todos en abortos. Entonces, el cuerpo lúteo tiene que sostenerse, cosa que no es motivo del tema. Ahorita no estamos hablando del ciclo ovárico, ¿no? Pero les digo esto porque entonces las mujeres embarazadas, ¿de qué van a quejarse mucho? Aparte de que tienen asco, náuseas, vómitos. En cuanto al tema, ¿de qué se van a quejar? Bochornos. Pues van a tener mucho calor, ¿verdad? Estamos en diciembre, en enero, nosotros con chamarra y ellas sin nada. ¿Por qué? Pues porque están embarazadas y porque tienen mucha progesterona. Entonces la progesterona estimula el centro termorregulador y pues están teniendo mucho calor comparado con las personas no embarazadas. Ahorita también ya se pueden ustedes explicar cómo les va a estas pobres mujeres embarazadas durante el mes de julio o agosto aquí en Mexicali, ¿verdad? Las pobres andan que pues, no las calientan ni el sol porque traen demasiado calor, ¿ok? Entonces decimos que de las tres fases, la menstruación, la fase proliferativa o estrogénica y la fase progestacional o secretora, la más constante, dijimos el otro día, es la fase progestacional o secretora. Esta dura 14 días. Las otras no. Por eso podemos ver que la fase secretora puede durar 7 días, puede durar 15 días, puede durar más días. En los ciclos menstruales regulares que nos mencionó Johan Alberto, pues sí, los promedios es que una mujer menstrue cada 28 o 30. Ya hemos dicho anteriormente que una mujer, si sus ciclos vienen cada 24 días, es normal. Más que el más constante es la progestacional. Si los ciclos de una mujer vienen cada 35 días, pues eso es normal. Pero entonces, la más constante es la progestacional, siguen siendo 14 días. La que no dura, lo que se dice, es ni la menstruación, ni la estrogénica o proliferativa. Ahora, nos decía que la FSH va y actúa a nivel del ovario, estimulando. Allí en esos folículos existe la teoría de las dos células. ¿Qué nos dijo Johan Alberto sobre la teoría de las dos células? No la mencionó como teoría de las dos células, la mencionó como tal. A ver, vamos a ver. Cecilio Moreno, dinos, ¿cuáles son la teoría de las dos células? Y por eso yo les explico, primero, tienen que estudiar todos el tema, y segundo, pues Johan Alberto nos estaba leyendo toda la presentación, pero ¿qué fue lo que entendió? Eso es lo importante del tema. No está mal que me lea, pero al final de cuentas, ¿qué se le quedó de todo esto? A ver, Johan Alberto, acláranos pues, ya que Cecilio no nos dijo, ¿cuál es la teoría de las dos células?
que tú nos mencionaste, no como la teoría de las dos células. Doctor, es la que hace referencia a las células de la teca y La teca y la granulosa. ok, Muy gracias. bien. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Quién eres tú? Miguel Villa. Ok. Entonces, hay una teoría que en el folículo existen dos células, la teca y la granulosa. Entonces, ya dijimos el otro día, ¿cuál era la materia prima para los estrógenos? Y para las hormonas de este tipo? ¿Cuál es la materia prima? El colesterol. Entonces, el colesterol, váyanse a bioquímica y acuérdense, el anillo ciclopentano, peridofenanteno, ¿verdad? Ahí tiene que haber decarboxilaciones para que se vayan quitando carbonos, para que de 27 carbonos nos lleguen a tener los estrógenos que tienen. ¿Cuántos carbonos tiene, Johan Alberto, los estrógenos? El estradiol, ¿cuántos carbonos tiene? No recuerdo si eran 13. No, pues no. Claro que no recuerdas. A ver, alguien que le ayude. No tenía 18, doctor. Son 18 carbonos. Entonces es la cantidad más baja que existe en el ciclopentano peridofenanteno. Pero antes de llegar a tener 18 carbonos, antes de eso hay otra sustancia, ¿verdad? Que tiene 19 carbonos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa sustancia que tiene 19 carbonos? Que la mencionó Johan Alberto, pero nomás así de pasadita. Los andrógenos. Los andrógenos, ¿verdad? Todos los andrógenos están ahí en el ovario, en la teca, y se tienen que convertir en estrógenos, ¿sí? Por decarboxilaciones, quitan enzimas, entonces de 19 carbonos quedan en 18 para que pueda llegar. ¿Quién es el encargado de que la mujer y el hombre tengamos apetito sexual? ¿Qué hormona? Porque tanto hombres como mujeres producimos de las dos. En mí, ¿eh? ¿Oxitocina? Para nada. Esa es la hormona del amor, pero esa es la encargada del orgasmo. No, pero el que yo tenga apetito sexual, el que a mí me den ganas de tener relaciones, ¿quién es el encargado? La testosterona, ¿no? Sí, los andrógenos, ¿verdad? Por esa razón, ya van ustedes entendiendo, ahora sí se les va a quedar más claro el panorama, porque una mujer en edad reproductiva tiene ganas de tener relaciones sexuales. Pero cuando llega la menopausia, ¿qué pasa con todos estos folículos? Ya no hay folículos, se acabaron. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ella ya no va a la FSH a tratar de estimular a un ovario que no responde. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues la mujer va a tener bochornos, oleadas de calor, va a tener taquicardias, va a tener insomnio, no apetito sexual, anda irritable, se enoja de la nada. Dicen, estás bien menopáusica. No, no está menopáusica, está con síndrome climatérico, porque menopausia quiere decir últimamente. Entonces, y como los ovarios ya no están trabajando, ya no produce andrógenos, ¿qué va a pasar? Pues no tiene apetito sexual. Ya ven qué sencilla es la medicina. Si conocemos lo normal, nos vamos a poder explicar todo lo anormal. No estamos diciendo que una mujer en edad reproductiva, hay algunas que no tienen apetito sexual. Bueno, ese es otro rollo, ¿eh? Ya luego platicaremos eso. ¿Verdad? Algunas están al revés. Tienen demasiado apetito sexual que raya en lo psiquiátrico, por eso se llaman ninfomaníacas, ¿no? Quieren estar teniendo sexo a todas horas, con el que se pueda. El que salga en la calle, no le hace. Pero son los extremos. Tenemos que comprender primero lo normal, ¿ok? Entonces, ya si la teoría de la teca y la granulosa, los andrógenos llegan a la teca, se convierten en estrógenos, la mayor parte van a ser estrógenos en la mujer, por supuesto, ¿no? Una pequeña cantidad se queda en andrógenos. ¿Cuántos carbonos tiene la progesterona? Es el mismo anillo ciclopentano, peridofenanteno. Para todas estas hormonas va a ser la materia prima colesterol. Pero que el colesterol tiene un montón de carbonos, entonces necesitamos que baje. ¿Cuántos tiene la progesterona? 17. El mínimo que hay son 18. El mínimo es 18.
20 tienen la sustancia que se llama prostaglandina, así que no. La progesterona tiene 21, ¿no? Para nada, tampoco. No es de adivinar qué es. Ya tienen tarea. Entonces, sugerencia. Esto lo habíamos visto el otro día, aquí la vez pasada, el martes. ¿Verdad? Y entonces, pues esto es para que ustedes ya lo manejen, pero si al dedillo. Les repito, si no manejan esto, lo que es feedback negativo, qué es feedback positivo, dónde actúan, de dónde se estimula, pues entonces no van a entender lo que es anormal, ¿eh? No van a entender por qué el último tema oficial, que es la poliquistosis ovárica, pues no van a entenderle ustedes a la poliquistosis ovárica por qué la LH está aumentada. Si yo tengo una paciente con poliquistosis ovárica, le pido LH y la voy a encontrar muy aumentada. Pero si yo no conozco lo normal del ciclo ovárico, que es lo que estamos viendo ahorita, no voy a entender mucho de las patologías. De ahí la importancia de revisar este tema. Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre de este tema? Del eje hipotálamo y hipófisis gónadas. Bueno, si no hay, entonces vamos con Alexis. Adelante, Alexis, con tu tema. Ok. Doctor. Sí. Ya pasó lista, puede poner asistencia. Lo que pasa es que no quería interrumpir a Johan. Ajá, muy bien. Es que yo aquí ya los vi a todos los que están en pantalla, ya les puse asistencia. Ok, gracias. Ya nomás, algunas personas, ahorita tengo 30 personas, una nomás es la que me faltó. Hasta este momento nomás tengo 30. Listo, ¿ya se ve, doctor? Sí, ya ¿Me se ve. escuchan bien? Yo sí. Ok, Sí, se mira. perfecto. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Hoy me toca hablarles sobre la hiperplasia endometrial. Y primero les voy a hablar rapidín de la embriología, ¿no? En la semana 20 de gestación, el endometrio se va a componer solamente de una capa de epitelio cilíndrico, que esta va a estar unido a una pared de estroma fibroso, y luego el epitelio superficial se invagina dentro de lo que es el estroma para formar estructuras glandulares. Y de ahí viene lo que es el nacimiento del epitelio superficial, y las glándulas están rodeadas por un epitelio cúbico, que pues no va a tener datos de proliferación ni secreción. Y pues el endometrio es la mucosa que tapiza la cavidad uterina. Se encuentra pues constituido por dos capas, que es la basal y la funcional. Tiene un compartimiento epitelial, uno estromal y otro vascular. La primera, la capa funcional, pues sufre los cambios menstruales y está constituida por la zona esponjosa y la zona compacta. Aquí está la compacta y la esponjosa. Y la basal permanece y constituye lo que es la base del endometrio. Y pues esta regenera cíclicamente lo que es el endometrio, la basal. Y pues ya entrando a lo que es la patología, pues la hiperplasia endometrial es una condición histopatológica de lo que es el endometrio, a nivel de sus glándulas, de su epitelio, puede ser del estroma o de los vasos sanguíneos. Esto es producida por lo que es un efecto persistente de lo que son los estrógenos no antagonizados en forma adecuada por lo que es la progesterona. Esto se desarrolla
pues a consecuencia de una excesiva exposición a lo que son los estrógenos, sin que exista una oposición a su efecto pues proliferativo, tal y como ocurre en los, ¿cómo se dice? En los ciclos anovulatorios o cuando se administra alguna terapia exógena como pues el tratamiento de la reposición estrogénica. También puede ser por un aumento de la producción de los mismos de estos mismos en entidades clínicas como pues tumores ováricos, síndrome ovario poliquístico o un tecoma ovárico. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir con confianza. Pues la clasificación de esta patología, la OMS junto con la Sociedad Internacional de Patologías Ginecológicas designan esta patología en 4 tipos distintos con potencial maligno variable. Las hiperplasias se clasifican como simple o compleja con base a lo que es en ausencia o presencia de anomalías arquitectónicas como complejidad y aglomeración glandulares. Y las hiperplasias se clasifican además como atípicas si presentan atipia celular, o sea, nuclear, o solo las hiperplasias atípicas tienen una relación clara con lo que es el desarrollo de un adenocarcinoma. Y pues aquí en esta tablita les pueden observar lo que son los 4 tipos. Y al lado de ellos viene un porcentaje que cada una llega a tener para una progresión a cáncer. La hiperplasia simple, pues es una proliferación benigna que está caracterizada por un aumento en el número de las glándulas del endometrio, y las cuales pueden estar dilatadas, conglutinadas o aglomeradas en forma leve o moderada. Y pues en este tipo de hiperplasia no va a existir una atipia citológica. En cuestión de la hiperplasia compleja, esta va a estar caracterizada por glándulas con contornos irregulares que demuestran pues una marcada estructura difícil o compleja y que van a estar aglomeradas y disponen íntimamente, o sea, cuerpo con cuerpo, o se podría decir espalda con espalda de las glándulas. Y en cuestión de la citología, tampoco va a existir una atipia. En cuestión de las hiperplasias atípicas, pues van a ser proliferaciones de glándulas que exhiben citológicamente, y en las cuales va a existir varios grados de atipia nuclear y pues pérdida de lo que es la polaridad de estas glándulas. La atipia citológica muestra agrandamiento nuclear, un núcleo prominente, y la cromatina de estas glándulas va a ser dispersa e irregular. En cuestión de los factores de riesgo, pues la mayoría de los factores de riesgo están relacionados con la exposición continua de estrógenos, como lo había comentado. La principal de estos factores de riesgo es la obesidad. También está lo que son, pues, mujeres mayores a 70 años y la terapia estrogénica. En cuestión de por qué es el primer factor de riesgo, el más común, lo que es la obesidad, es porque en las pacientes con obesidad los niveles de estrógenos van a estar elevados, y esto se debe a que pues el tejido adiposo se lleva a cabo la conversión de androstenediona a estrona, y también es lo de la aromatización de los andrógenos a estradiol. Y pues estrona. ¿Mande? La grasa no produce estradiol, produce estrona. Ok, estrona, perdón. Y pues otras vías por las que puede ocurrir es por alguna disminución de los niveles de globulinas fijadoras de lo que son las hormonas sexuales. Y pues mujeres premenopáusicas pueden tener mayor riesgo, ya que presentan pues
periodos o ciclos de anovulación. En cuestión de la epidemiología, pues la incidencia va a depender de la edad y se presenta con síntomas o no. Aquí les puse que pues las mujeres premenopáusicas asintomáticas van a tener menor del 5%. Bueno, pueden llegar a tener en un menor a 5% hiperplasia endometrial sin atipia y menor al 1% pueden llegar a hiperplasia endometrial con atipia. En cuestión de mujeres premenopáusicas con sangrado uterino anormal, pueden tener hasta más de 20% que lleguen a hiperplasia endometrial, y las posmenopáusicas, solo un 4% llega a hiperplasia endometrial sin atipia, y pues el 24% llega a una hiperplasia endometrial con atipia. Ok, pues aquí está lo que es la hiperplasia, los porcentajes de hiperplasia atípica, que es HA, y, pues puede llegar también a cáncer de endometrio por diferentes genes, por mutaciones, o porque están aumentadas estas células. En cuestión de la fisiopatología, aquí les puse un pequeño diagrama en donde pues empezamos con la menopausia. Esto pues va a llevar a una producción mantenida de lo que es la androstenediona, que esto va a hacer que haya una conversión de estrona a adipocitos, lo cual va a hacer que disminuya la proteína transportadora de hormonas esteroidales, y al momento que está baja, la estroma libre aumenta, lo cual va a llevar a la estimulación endometrial, y pues ahí es cuando crecen las células de las glándulas, lo cual se considera pues una hiperplasia endometrial. Y aquí les puse o les añadí extra lo que es cáncer endometrial, ya que pues gracias a la hiperplasia pueden llegar a cáncer. En cuestión al cuadro clínico, pues está lo que es el sangrado uterino normal. En las pacientes jóvenes hay una anovulación, y en las posmenopáusicas, 2/3 de las mujeres se van a presentar con hemorragia. Y leí que en mujeres menores a 50 años, solo 1% van a presentar por causas benignas, y mayores a 80 años es el 25% de causas benignas. En las posmenopáusicas pues va a estar lo que es la atrofia endometrial, la hiperplasia endometrial y pólipos endometriales en un 40%, y pues en cáncer de endometrio. En cuestión del diagnóstico para la hiperplasia endometrial, pues tenemos principalmente lo que es el cuadro clínico, por lo que nos va a venir la paciente por un sangrado uterino normal o por periodos de anovulación en las jóvenes. Se utiliza también lo que es el ultrasonido. Ok, se me olvidó comentarles. El endometrio normal normalmente mide 4.2 milímetros. Cuando hay una atrofia del endometrio es menor a 3.4 milímetros, y cuando ya se considera hiperplasia endometrial es de 9.7 milímetros. Cuando esta hiperplasia evoluciona a un cáncer endometrial, es de aproximadamente 18 a 20 milímetros lo que es el grosor. Entonces, volvemos al diagnóstico. En cuestión del ultrasonido vaginal, pues este es uno de los principales estudios en el caso de las pacientes con sangrado uterino anormal, en mujeres premenopáusicas, y pues no mencionaba que a veces en estas mujeres no existe un punto de como, ¿cómo decía?
como cohorte establecido para este ultrasonido. También que no se había establecido utilidad para excluir la patología endometrial con el ultrasonido, y que en el 20% de las pacientes iba a haber un grosor menor a 5 milímetros en el origen por sangrado uterino normal. Y también tenemos lo que es el diagnóstico por biopsia endometrial, que pues mencionaba que era el estándar de oro para el diagnóstico. Otras indicaciones de la biopsia endometrial eran mujeres de 40 años, mayores a 40 años, con factores de riesgo como la obesidad, la nubulación y historia familiar. Y la histeroscopía, tiene ventaja de la visualización directa de lo que es la lesión endometrial. Esto puede ser que nos ayude también la histeroscopía, a que podamos realizar una biopsia. Y pues especificidad y sensibilidad para la detección de pólipos. Y por último, mencionaba la histerosonografía, que es un estudio de la cavidad uterina mediante la infusión de solución salina transcervical. Y pues vamos a observar un engrosamiento difuso del endometrio, que va a ser ecogénico y homogéneo. Y en cuestión de los diagnósticos diferenciales, hay pues benignas que podrían ser los pólipos, la adenomiosis, los miomas uterinos. Pueden ser iatrogénicos como por medicación de anticoagulantes, esteroides, por pacientes que estén en quimioterapia o anticoncepción hormonal. Y también por diagnósticos de enfermedades sistémicas como trastornos en la coagulación, podría ser hipotiroidismo o alguna enfermedad renal o hepática, y pues enfermedades malignas como cáncer cervicouterino o cáncer de endometrio. Y en cuestión de... aquí les coloqué un algoritmo de diagnóstico para lo que es la mujer posmenopáusica con sangrado uterino normal. Pues vamos a comenzar con lo que es un ultrasonido, y si muestra grosor menor a 5 milímetros, pues la vamos a estar vigilando. En caso de que recurra el sangrado uterino anormal, la vamos a llevar a una histeroscopía con biopsia. Y por otro lado, pues si es mayor a 5 milímetros, vamos a llevar a una biopsia de endometrio, la cual, pues si hay hiperplasia, la vamos a llevar a histeroscopía con esta biopsia, o otro que sería pues endometrio proliferativo o atrofia por cáncer. Me faltaron dos, como otras dos opciones después de la histeroscopía con biopsia, que era si radical o parcial, algo así. Hablaba de que si la paciente ya tuvo paridad satisfecha, se le puede hacer completa, y pues ya podemos radicar todo eso. Y en cuestión del tratamiento, pues aquí les puse otro algoritmo, el cual nos vamos a basar en lo que es la edad y si tiene con o sin atipia. Pues en la edad vamos a ver si es premenopáusica o posmenopáusica, y con o sin atipia vamos a ver si pues la vamos a llevar a quirúrgico o sea conservador. No, miento. El algoritmo pasado no tenía las dos que les dije que me faltaban, eran Y pues en las premenopáusicas vamos a ver si es paridad satisfecha, lo que aquí está, las dos que le comentaba, el conservador y el quirúrgico.
Ok, y pues aquí les voy a hablar de las progestinas, que estas van a pues activar lo que son los receptores de la progesterona, van a llevar a una desidualización estromal y van a activar lo que son los receptores de estrógenos y los receptores de progesterona, lo cual van a llevar lo que es el estradiol a estrona. Pues estos... Estos invierten lo que es la hiperplasia por la activación de los receptores de la progesterona, que se va a traducir en desidualización del estroma con posterior adelgazamiento del endometrio. Y aquí les puse, se divide, el tratamiento por progestinas se divide en dosis bajas, que se da de 12 a 14 días, y dosis altas, que ahorita se las voy a enseñar. Aquí sería el medroxiprogesterona de 10 a 20 miligramos al día, o se le puede dar la progesterona microsinizada en 200 miligramos, o el megestrol de 20 a 40 miligramos al día. Esto en dosis bajas de 12 a 14 días al mes. Y en cuestión de dosis altas, que estas se van a dar 21 días al mes, es la medroxiprogesterona de 400 a 100 miligramos al día, la progesterona micronizada de 300 a 400 miligramos y el megestrol de 80 a 60 miligramos al día. Y pues en cuestión del tratamiento quirúrgico, vamos a ver si en hiperplasia endometrial con atipia y preguntar si pues la paridad ya quedó satisfecha o si tiene o llevar la histerectomía total abdominal tipo 1 y pues ver si hay, ¿cómo se dice? Como posible evolución a cáncer de endometrio subyacente hasta en el 47% de las pacientes, con un diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica. En esos pacientes son las que podemos llevar a tratamiento quirúrgico. Y por último, lo que es la ablación endometrial. Pues esta ablación endometrial se va a llevar a cabo en pacientes con... no, miento. En pacientes con contraindicación para realizar histerectomía total abdominal. Tiene un 73% de efectividad. Y pues este no está recomendado en lo que es la hiperplasia endometrial atípica. Y pues sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o alguna información diferente. ¿Alguna duda, pregunta para el doctor López España? Bien, entonces aquí lo que estamos entendiendo es que hiperplasia endometrial, la mayor parte del tema se estuvo tratando en la posmenopáusica. Pues no, ya vamos a ver en el último tema oficial, que es la poliquistosis ovárica, que vamos a tener precisamente un engrosamiento de esa capa. Entonces, sí, pues esperamos que la hiperplasia endometrial se presente en la etapa anovulatoria, que es lo que presentan las perimenopáusicas, ya sea premenopáusicas o post. Pero una chica puede tener 20 años de edad y traer poliquistosis ovárica, y como, ¿qué nos está diciendo esto? Atendamos lo que vimos en el tema anterior con el doctor Lima. ¿Qué estamos viendo? Pues que llega una fase proliferativa. Y si esa mujer no ovula, ¿qué va a pasar? Pues sigue prolifera y prolifera y prolifera el endometrio. Mientras más se engruece el endometrio, ¿verdad? Pues esa mujer va a tener sangrados ahorita, dentro de 15 días, a los 3 meses, al mes y medio. No porque tenga menstruación, quiere decir que las capas más superficiales de ese endometrio, que está muy engrosado, pues ya no hay quien lo nutra, no hay vasos que la alcancen a irrigar allá, y se despeña la capa más superficial,
y por eso la paciente va a tener sangrados ahorita y a los 3 días, o puede ser que una semana no y 7 sí, o 3 meses no y otra vez, porque nomás está prolifere y prolifere la capa. Ya nos dijeron aquí que los datos de factores de riesgo, no nomás para esto, para el cáncer de endometrio, que ya nos sirve de repaso, ¿verdad? Es raza blanca, obesidad, diabéticas, hipertensas, ¿verdad? Entonces, todas esas pacientes tienen factores de riesgo. Pero una paciente que ya por su propia obesidad, ya decíamos que el tejido adiposo es donde más se va a producir estrona. Entonces, pues no nos conviene que una mujer esté obesa porque va a tener este problema. La mayoría de las muchachas obesas, pues su problema va a ser eso, trastornos del ciclo menstrual. Son irregulares en su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque nomás está creciendo y creciendo y creciendo el endometrio. Aquí sí me llamó mucho la atención, Alexis, lo que nos dijiste de los grosores del endometrio. Tienes que revisar, y todos tus compañeros también, el grosor del endometrio en una mujer que está por la secretora, cuál es el grosor normal que se mide ese endometrio por ultrasonido, ¿no? Estoy de acuerdo que en una posmenopáusica no debe de medir más de 5 milímetros de grosor. Si mide menos, la observamos y tiene sangrado. Si mide más de 5 milímetros, aguas. Esta mujer diabética, hipertensa, raza blanca y obesa tiene cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Si el endometrio mide más de 5 milímetros. Postmenopáusica, y aclarando que no esté recibiendo terapia hormonal de reemplazo, porque si a alguien se le ocurrió darle hormonales para que no sienta tan feo el síndrome climatérico, bueno, a lo mejor esa es una de las razones, ¿no? Pero si tenemos una paciente, 66 años de edad, que hace 7 años tuvo su menopausia, no toma ningún medicamento de tipo hormonal, ni se inyecta nada, ni nada, y es diabética, hipertensa, raza blanca y obesa, pues tenemos que descartar, de acuerdo a la clasificación que nos dio aquí Alexis, que no tenga un cáncer de endometrio. ¿De quién es la clasificación que nos estuvo diciendo Alexis? Carlos Jordán. ¿De quién es esa clasificación? No recuerdo, doctor. Ahí la puso Alexis, ¿eh? Hay que estar viendo la pantalla. A ver, Andrea, ¿de quién es? Andrea Fernanda Fierro. ¿Clasificación de qué? ¿Qué es la que usamos actualmente? Las clasificaciones para la hiperplasia endometrial van cambiando. Entonces, ahorita se usa la de 2 nombres. Alexis puso un nombre de los 2 allí. Nos estaba explicando él allí que la hiperplasia simple, que era el 1%, y que la compleja el 3%. No. Nos está hablando de los porcentajes de riesgo de que estos puedan llegar a cáncer. Entonces, la hiperplasia se divide en simple y compleja. Y la simple se divide en sin atipia y con atipia. La compleja, sin atipia y con atipia. Entonces, ahí Alexis nos puso unos porcentajes, nos puso 1, 3, 8 y 29. ¿De quién es esta clasificación? De la OMS. Para nada. No. Allí la puso. Society of Gynecological Pathologists. Son nombres de 2 personas. Uno se escribe con K y el otro con N de naranja. Alexis nomás puso el nombre de uno de los 2. Decía. Kurman y el otro, ¿cómo se llama? Kurman and. Ahí lo puso Alexis, Kurman. No, Alexis nomás puso Kurman, no puso el otro. Entonces ellos hicieron esta clasificación. Entonces la clasifican así: hiperplasia simple y compleja, sin atipia y con atipia. O sea, hiperplasia simple sin atipia, 1% de posibilidades de que llegue a cáncer de endometrio. Con atipia, 3%. Hiperplasia compleja, sin atipia, 8%. Con atipia, 29%. Entonces, para eso nos sirve, pues, estas clasificaciones. Lo que sí, entonces, yo tengo una paciente actualmente, en realidad, que tiene 66 años de edad, diabética, hipertensa, obesa, y que después de 7 años empieza a sangrar.
Pero ¿cuál es el problema en ella? El problema es que conforme la mujer avance en posmenopausia, su útero se va haciendo chiquito, su cuello se va borrando, se va cupulizando como la cúpula, como el techo de una iglesia. Es cúpula, se va perdiendo. Entonces, pues está muy difícil a veces tomarle la biopsia. Pero el diagnóstico definitivo de la hiperplasia debe de hacerse mediante estudio histopatológico, mediante biopsia. ¿Cómo vamos a tomar la biopsia? Bueno, pues la podemos hacer con cánulas de Novak o podemos hacer con histeroscopía, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero al final de cuentas, si una pregunta en el examen viene de cómo se hace el diagnóstico definitivo de hiperplasia endometrial, si es simple, si es compleja, si es... pues es mediante biopsia de endometrio. Por ultrasonido lo podemos sospechar, claro, midiendo el grosor. Entonces ahí, Alexis, te falta nada más que luego cheques el grosor del endometrio cuando tienes una chica de 20 años. Para que una mujer se embaraza y para que se anide ese célula huevo cigoto, pues necesitamos que tenga cierto grosor el endometrio. Si el endometrio está muy delgado, no es el tema, estamos hablando de otra cosa. Si el endometrio está muy delgado, no va a tener donde se anide la célula huevo cigoto. Si está muy grueso, no sirve. Pues tiene que tener cierto grosor. No así la posmenopáusica. En la posmenopáusica estamos de acuerdo con lo que nos presentó aquí Alexis. Pero en una mujer joven no, Los grosores, para nada, Los tienen que checar eso. Ahora sí. ¿Dudas o preguntas? ¿Cuál es el tratamiento para la hiperplasia endometrial simple? Tratamiento conservador, ¿cuál sería? A ver, la paciente no es obesa, no es diabética, no es hipertensa, tiene 20 años de edad, puede que sea obesa, vamos a poner, es obesa. Es obesa, tiene 20 años de edad y acude a mi consulta privada porque sangra ahorita y a los 15 días y a los 3 meses y luego al mes y medio. O sea, tiene una irregularidad menstrual de la fregada. ¿Cuál sería el tratamiento para esa mujer? ¿Que baje de peso? ¿Cuál sería? ¿Que baje de peso? La tenemos que poner que baje de peso, ¿verdad? ¿Qué más? Tiene hiperplasia. Ya le hicimos la biopsia y tiene hiperplasia endometrial simple. Y tiene 20 años. Todavía ni ha sido mamá. Ya tiene vida sexual, ¿verdad? Pero no ha tenido hijos. A lo mejor en el futuro va a querer hijos. ¿Le quitamos la matriz? No. No, hay que intentar regularla, ¿no? Ajá, porque no tiene más que una hiperplasia endometrial simple, ¿verdad? Ya, por biopsia. Entonces, la pongo a que rebaje de peso. ¿Qué más? Tratar de regular el ciclo. Regulo los ciclos menstruales. No quiere embarazo, ¿con qué lo regulo ahorita? Dame hidroxiprogesterona, dijo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, si nomás lo que quiero es que esté menstruando, ¿verdad? Al día 14, aquí 14 días antes de que espere su menstruación, pues le doy ese tipo de medicamentos, ¿no? O le doy progestinas o progestágenos. No existe progesterona en forma sintética, Se llaman progestágenos o progestina. La progesterona sí la hay, pero la que es la que produce el ser humano per se. ¿Ok? Ahora, entonces le doy regularizadores del ciclo menstrual, la pongo a bajar de peso, que haga ejercicio, técnica alimentaria, ¿verdad? ¿Y qué le voy a dar para que regularice los ciclos menstruales? ¿Con qué la voy a regularizar? Anticonceptivos orales. Puede ser, ¿verdad? O sea, yo voy a ser el que voy a comandar todo eso. ¿Qué pasa si la paciente no baja de peso? ¿Cuál va a ser el resultado final? Porque acabo de oír el caso de una paciente diabética que ella va a las fiestas y dicen pastelito, pastelito, aguas frescas, échame de una vez la coca de 3 litros y a veces con Pepsi, sí. Y llegó a su casa y se midió el azúcar 600. Dicen, no, pues ¿cuál problema? Agarro mi insulina y me la pongo y ya. Pues no es que tiene riesgo de que vayan a terminar pues que siendo quirúrgico. Otro caso, sí, pero imagínate. Entonces, te digo yo por el sentir de la gente, ¿no? Y dice, no, pues a mí
Yo nomás me pongo mi inyección de insulina y ahí muere y bajo el azúcar. Y tengo un amigo que es médico, que es hipertenso, fuma. Dice él que puede dejar de tomar, pero la droga que él consume es nicotina, de la segunda más adictiva que se conoce, después de la heroína. Entonces él dice, no puedo dejar de fumar. Ya dejé de tomar, ya no tomo. Eso se me hizo fácil, pero la falta de droga de la nicotina, y eso se los paso al costo a los que fuman, por las razones que fumen, Entonces, ¿qué pasa con la nicotina? Al estar fumando, da vasoconstricción. Entonces, este resultó hipertenso. Entonces, ¿qué hace? Se toma su antihipertensivo y se fuma su cigarro. Le digo, pues entonces no entendí. ¿Por qué no se le controla la presión arterial? Pues por un lado está metiendo un antihipertensivo y por otro lado está haciendo que haya la vasoconstricción. Entonces, igual, si yo no logro que esa paciente baje de peso, se discipline, en otras palabras, que tenga una disciplina real, ¿verdad? Pues ahí va a pasar de médico, ahí voy a pasar a la lista de médicos que no serví para nada, Y ahí van a andar de médico en médico, ¿verdad? A ver qué le ofrece otro. Es que excusa de toda la mujer, también los hombres, ¿no? Nomás que nosotros no menstruamos, que cuenta nos damos. Es que casi ni como. A ver, doctor, explíqueme por qué no puedo bajar de peso. ¿Por qué engordo si casi ni como? Pues no comes lo que no ves enfrente de ti, hija de la guayaba, ¿no? Porque no se te atraviesa, porque... O además, a veces comen poquito, pero ¿qué es lo que comen, no? Si comen la dieta que comen ustedes cuando van a clases, ¿cuál es la dieta que ustedes comen cuando van a clases? Maruchan. Papitas. Maruchan, papitas, pocas, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué aumentan de Soda y peso? pan. ¿Quién sabe, verdad? Y luego, pues llega el fin de semana y luego, no, pues a ver, como en el pueblo de Carolina, ¿verdad? Aquella que les dije de 15 años, es fin de semana, todos contra todos, los del salón. En el primer año les dije, todos los del salón de ella, el primer año. Y al tercer año, toda la secundaria, todos contra todos. Y le digo que 15 años y nos llegó embarazada con SIDA aquí, con toda una serie de enfermedades sexualmente transmisibles, ¿no? Hablaba inglés porque era del pueblo de Carolina, ¿verdad? Eso sí, ahí sí, muy políglota, pero al final de cuentas, igual acá. Entonces, si queremos que la paciente baje esa hiperplasia endometrial, tenemos que concientizarla. Muchas personas, no es suficiente que las maneje nomás el endocrinólogo, el ginecólogo, alguien. Tiene que ser una mezcla de multidisciplinaria. La nutrióloga, el psiquiatra, no porque esté loca, sino para que la ayuden, ¿verdad? El endocrinólogo, el ginecólogo, y entre todos a veces logramos el objetivo. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien, pues si no hay, entonces nos vemos el martes con los siguientes temas. Ahí. Gracias, doctor. Al contrario, y vuelvan a leer los temas después de lo que ya oyeron que les dije, repásenlos y a lo mejor ahora ya le encuentran más sentido a lo que están oyendo. Buenas tardes. Bye, nos vemos, doctor. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No le dije.